Antes que nada, te saludo Soledad, muy buenas noches, ¿cómo estás? Lucy Pisni te habla. Hola Lucy, ¿cómo estás? Buenas Muy bien. noches. Muchas gracias por el contacto ante todo. No, al contrario. Bueno, vamos a empezar por esto que es lo más novedoso, que es la conformación de esta comisión de revisión, que en realidad lo que nos interesa es saber si realmente es tan importante tener una comisión de revisión o si lo que realmente necesitamos es que estas leyes vigentes se concreten en la práctica, las mujeres puedan contar con esa letra, pero con la contención, con el respaldo, con el cuidado que les está otorgando la ley, pero que muchas veces en la práctica no encuentran la respuesta. Sí, yo creo que son varios factores que tienen que ir combinados. Los marcos normativos, en realidad hay una obligación convencional que la establece la CEDAW concretamente, que dice que todos los países signatarios de la convención tienen que revisar su legislación y adaptarla. En el caso concretamente de la ley 2785 y 2786, digamos que empecé a plantear un poco esta cuestión porque considero que los marcos cautelares en cuanto al incumplimiento de las medidas tiene cierta tolerancia normativa que de acuerdo a la fenomenología hoy de lo que sería la violencia contra la mujer no estaría adecuada a un estándar de protección especial. ¿Qué quiero decir con esto? La ley habla de nuevos incumplimientos, reiterados incumplimientos en el caso de la desobediencia. Entonces, aquí hay que tomar, digamos, por lo menos yo no digo que hay que modificarlo inmediatamente, pero sí abocarnos al estudio y precisamente verificar esta necesidad que en mi caso corresponde. Pero bueno, también estará en manos de los otros integrantes y de las personas que hoy componen la comisión también, ¿no? Claro, porque vos aquí hablás quizás más específicamente de víctima y victimario que Ujú. incumplen algunas cuestiones y yo quiero referirme también al incumplimiento del Estado en cuanto a la protección que tiene que dar a la víctima. Sí, hay, por eso decía que es un conjunto de medidas. La Ujú. comisión tiene como objetivo final, por fin, diseñar una política pública integral que trascienda las gestiones de gobierno, que se convierta en un eje, digamos, en un eje con principios y con estrategias que trasciendan una gestión de gobierno. El tema es que este fenómeno requiere de una... Es tan lento el avance, Lucy, tan Sí. lento. Nosotros hace 10 años desde el 2015 la Corte registra metodológicamente los femicidios, pero hay estudios previos que demuestran que hace 10 años que se sostiene entre 200 y 300 muertes de mujeres de forma violenta por razones de género. Perdón. Claro, y este año, Soledad, en el primer semestre ya llevamos más de 130, casi 140 femicidios. Hay una estadística que indica cada 31 horas más o menos la muerte de una mujer. Claro, y aparte este es un fenómeno que hoy yo creo que tenemos que mirarlo todo el tiempo con una dinámica y estar a la altura de las circunstancias de los cambios que va teniendo lo que sería la dinámica de este tipo de hechos. Vamos viendo cada vez mayor cantidad de femicidios seguidos de suicidio, vamos viendo también cómo a veces se presume que en la mayoría hay intervención judicial previa. En un porcentaje hay intervención judicial previa, el último reporte del año 2020 habla alrededor de un 14%, pero la realidad es que qué pasa con ese otro porcentaje que no denunció, por qué no llegamos, y después todos estos casos que quedan en la sombra. La realidad, Lucy, es que desde que se empezaron a registrar metodológicamente con, digamos, mecanismos transparentes las muertes de mujeres por razones de género, del 2015 a la fecha, y es alarmante incluso del 2016 al 2019 cómo se mantiene en el rango de 250 muertes. Ujú. Entonces, este año yo creo que va a ser mucho más porque justamente evolutivamente ya estamos viendo un fenómeno parecido, pero en el 2020 tuvimos 268 muertes, contando también transfemicidios, transvesticidios y lo que serían los femicidios vinculados o transversales. Entonces, esto es lo que hay que entender, que evidentemente todo
todas las recetas que se están aplicando claramente son insuficientes y esto es federal, no es un problema solamente de la provincia del Neuquén. Así es. Entonces, la comisión tiene como objetivo final no solo ahora prioritariamente revisar los marcos cautelares, que sería como una acción rápida, también revisar las leyes en general, porque son leyes que datan del año 2012, por ejemplo, y es importante revisarla porque ya han transcurrido por lo menos 9 años, en el caso de la 2785, y hay que analizar si realmente, por ejemplo, una cosa, la 2785 no estaría hoy del todo acorde con la nueva ley de registro de violencia familiar y de género que establece un solo incumplimiento. En cambio, la ley habla de nuevos incumplimientos para las sanciones. Claro. Y otra cosa para revisar en el enfoque de género es si es suficiente las herramientas, asumiendo la crítica que esto provoca, porque hay muchos sectores, incluso dentro de la defensa de los derechos humanos de las mujeres, que quieren también poner el foco en el varón agresor. Eso está perfecto porque es mirar el problema de una forma integral. Claro, justamente. Pero la realidad es que necesitamos una política pública que trascienda las gestiones de gobierno. Claro. Justamente te quería consultar, ¿no?, sobre la posibilidad de, bueno, del cambio de paradigma en esto de custodiar a la víctima en vez de custodiar al victimario para impedir que siga avanzando en la violencia contra la mujer. Esto algunos jueces y fiscales aquí en la provincia incluso lo han planteado como una posibilidad de, bueno, llegado el caso, no ponerle la custodia policial frente a la casa de la mujer, sino ponerlo directamente a custodiar al victimario. Pero esto, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que cambiar algún código? ¿Hay que hacerlo por ley? No. ¿Cómo se implementa? No, yo creo que los marcos cautelares, Lucy, hay que revisarlos primero en cuanto a la tolerancia normativa, que es incompatible con el estado actual de cosas. Eso por un lado. Por otro lado, la violación de una perimetral ya es un riesgo de femicidio y eso no está digamos, contemplado hoy en los marcos normativos. Pero, a su vez, sí tenemos personas que ya sea en el proceso penal o de familia que disponen medidas cautelares que ponen las cargas procesales sobre el varón agresor. Por ejemplo, hace poco se tomó una medida en la ciudad de Rincón de los Sauces donde el que debe alejarse es justamente el varón. Y por otro lado, pensemos, el botón antipánico, la consigna de la policía en la puerta de la vivienda de la mujer víctima de violencia, estamos dentro de lo que serían procesos sumarísimos, cautelares, protectorios. Entonces, la mirada no hay que ponerla en la mujer y cargarle todo el peso del proceso a la mujer. Hay que ponerla sobre el varón denunciado en este caso, porque estamos hablando de violencia de género. Me parece que en esto sí hay un margen de maniobra, en el buen sentido, de fiscales y de jueces o juezas que pueden tomar medidas con estas características, empezar a poner el foco en el varón agresor. Y otro tema importante que trae la modificación es el valor, la modificación, la nueva ley, perdón, sobre registro de violencia familiar y de género, es en la cuestión vinculada con el incumplimiento de los tratamientos. Esto también va a llevar a que esto se vea como un problema de salud pública y a su vez se dispongan todos los dispositivos pertinentes a lo largo y a lo ancho de toda la provincia para que cualquier varón que tenga una cautelar donde también se le obligue a ir a abordar un tratamiento tenga ese mecanismo disponible, porque si no es como que seguimos siempre dentro del fenómeno que, lejos de, digamos, de reducirse la violencia, se agrava y a su vez el riesgo de femicidios crece, ¿no? Decías recién que los fiscales tienen un cierto margen para tomar decisiones y poner la prueba sobre el agresor. ¿Qué pasa entonces? ¿Hay muchos que todavía no actúan con perspectiva de género? Es como todo cambio de paradigma y como todo proceso, justamente lleva tiempo que incorporen estas nuevas herramientas. Por eso es que cuando se visibiliza una buena práctica y una decisión que de alguna forma es innovadora o es diferente o tiene otra mirada, realmente eso empieza a despertar la réplica. Y justamente más allá de la perspectiva de género que tiene que ver con esta necesidad de protección,
empezar a poner el foco en el agresor claramente muestra como un grado mayor de incorporación de esta perspectiva que, dicho de una forma simple, Lucy, la perspectiva de género es un mecanismo de corrección de la asimetría y de la desigualdad que hoy tienen las víctimas de violencia. Por eso, cuanto más se cargue el peso procesal sobre la persona que ejerce violencia, más correctivo es el mecanismo cautelar. Absolutamente. Porque la mujer también necesita seguir, muchas veces, por ejemplo, hemos visto casos en los observatorios donde no se toman medidas de mudarse de ciudad o miran mucho el radio. ¿Por qué? Porque él es el varón proveedor, porque se le hace un enfoque económico o que no se le toque el trabajo. Bueno, la ley de registro de violencia familiar y de género viene como de alguna manera a cambiar toda esta mecánica también, porque por eso digo que hay que revisar los marcos normativos urgentes, las cautelares, porque precisamente ahora la visión es otra. Lo primero que hay que preservar es la vida de la mujer. ¿Por qué? Porque hace 10 años que las cifras se mantienen. Evidentemente todo lo que hemos probado no funciona. Esa es la realidad. ¿Por qué cuesta tanto en todos los niveles, pero en el Poder Judicial también, que la mujer ocupe algún cargo relevante? En realidad, porque yo siempre le digo, no es el techo de hormigón, no es el techo de cristal, perdón, es el techo de hormigón. Entonces, lo que sucede es que la mujer hoy tiene barreras de acceso que no están visibilizadas, que no se registran. Las mujeres hoy, y se ha naturalizado todas estas fotos plagadas de varones. Por eso desde la Asociación de Mujeres Juezas estamos mostrando empíricamente el análisis del mapa de género de los últimos 10 años, donde claramente se ve que en 10 años, con variaciones porcentuales mínimas, la participación de la mujer se ha corrido, se ha elevado. Por ejemplo, en la justicia federal arranca en el 2011 con un 70% de varones en la magistratura y termina en el 2021, más allá de variaciones donde aumentó, con otro 70%. Claro, no cambió nada. O sea, nada. Y esto se mantiene. Bueno, ¿y qué pasa en las justicias, por ejemplo, en las justicias provinciales? Estoy justo chequeando los datos. En las justicias provinciales, este fenómeno no es diferente. En las justicias provinciales arrancamos con con un porcentaje del 39 y tomando las máximas autoridades, no solo la magistratura, nos corremos a un 45. Claro. Pero la paridad es 50 y 50. Y cuando empezamos a escalar en lo que sería la pirámide, las mujeres recién representamos entre un 15 y un 20%. O sea, se engloba todo en la magistratura, en cuyo ejercicio a su vez las mujeres sufren lo que se llama la segregación horizontal, que es decir, aquellos cargos dentro de la judicatura más representativos de los mandatos culturales, como ser familia, civil, claro, etcétera. O sea, evidentemente, ahora estamos organizando con la Asociación de Mujeres Juezas un encuentro nacional, donde lo que vamos a traer es un relator, por ejemplo, de Naciones Unidas, que lo va a relacionar con la cuestión vinculada a la ética judicial, una representante de Transparencia Internacional que lo va a relacionar con la transparencia, y a su vez una de las expertas titulares de la OEA en el mecanismo de seguimiento de las convenciones que de alguna forma piden mayor participación, como la CEDAW y Belén do Pará. CEDAW entró en vigencia en el año 81 y estamos 30 años después igual. Claro. Ese es el tema que hay que plantear. El avance, el femicidio es la violencia más letal, la violencia física, la violencia que se mide, pero también la no participación en los espacios de decisión de los cuales somos destinatarias es otro fenómeno vinculado que se llama violencia institucional. Y Argentina hace años registra este fenómeno, no informa, no visibiliza esta cuestión ante Nación, y bueno, es lo que hay que poner en la mesa y discutir, porque siempre vamos a estar igual, si no. Claro, y el otro tema es el salario, Soledad, ¿no? Que también a igual responsabilidad la mujer suele ganar mucho menos que un par. En el caso, por ejemplo, de lo que serían espacios públicos, como la cuestión remunerativa es más transparente, la mujer en definitiva tiene otras herramientas para que no haya brecha salarial.
En el caso de lo que serían las organizaciones privadas, la brecha salarial es más difícil de controlar porque, por supuesto, está esto sujeto a decisiones corporativas Ujú. o empresariales. Y no hay un control. En Neuquén, por ejemplo, si nombramos una directora provincial en el Ejecutivo mujer o varón, tienen que cobrar lo mismo porque esto lo maneja recursos humanos. En la justicia lo mismo. Bueno, en el sector privado es más difícil de controlar y es donde más se registra a veces el tema de la brecha salarial. Mujeres que hacen la misma tarea y cobran menos. El otro día justamente vi con mi hijo la película de las mujeres que hacían los asientos los tapizados de Ford, Ujú. y precisamente son las que empiezan a plantear que hacían una tarea realmente sacrificada y ganaban muchísimo menos que los varones que también estaban en la empresa, ¿no? Claro, la verdad que hay tantas desigualdades. Para ir a algo totalmente práctico, ayer compartíamos la nota de una vecina de aquí de Neuquén que necesita de la solidaridad de todos para reunir dinero para operarse de la vista. Está quedando ciega prácticamente. Una mujer de 61 años que dice, yo trabajé toda la vida, pero siempre fue un plan, estos subsidios del Estado que nunca blanquean la situación, entonces llegó a esta edad sin jubilación, sin obra social, trabajando toda la vida y además hace 30 años atendiendo un merendero. Estas son esas desigualdades que cuesta tanto poder eliminar, ¿no?, de nuestra sociedad. Sí, y además es muy desalentador porque en algunos espacios todavía de decisión hay un desconocimiento muy grande sobre el fenómeno. Es un fenómeno complejo y me resulta a veces muy llamativo que personas que tienen la capacidad de toma de decisiones o de corregir esto siguen pensando que esto es un fenómeno simple o que ni siquiera es un fenómeno. La cuestión de la simetría de poder, las desigualdades estructurales y las desventajas históricas son términos que ni siquiera en muchos lugares se conoce. Además que, bueno, yo creo que tiene que haber, la ley Micaela es una estrategia excelente, pero hay una realidad. En determinados ámbitos hay que exigir un conocimiento muchísimo más profundizado sobre la problemática de la violencia de género, que es muy amplia, porque incluso se sigue pensando que la única violencia es la física, Ujú. que se desconoce el impacto de la violencia psicológica que termina repercutiendo en la salud física de las mujeres, porque, por ejemplo, son mujeres que reciben tratamientos farmacológicos, donde comienzan a experimentar problemas hepáticos, aumento de peso, que ya después se transforma quizá con índices preocupantes. Entonces, hay un desconocimiento muy grande y me parece que en determinados lugares no alcanza con la sensibilización, sino que tiene que haber una estrategia de capacitación muchísimo más profunda y que además, por ejemplo, en el caso de la justicia, los consejos de la magistratura tienen que cambiar su enfoque inmediatamente de cómo evalúan a aspirantes, por ejemplo, a ejercer la magistratura, de cuál es su conocimiento y, por otro lado, qué ven cuando ven esta problemática. Porque yo al día de hoy sigo escuchando cosas que realmente a esta altura, digamos, de la historia me llama poderosamente la atención. Sí, es verdad que, bueno, el tema de la evaluación del Consejo habría varios puntitos para modificar, pero también otro tema, Soledad, que es la impunidad que da el poder ante hechos de violencia de género y bueno, no hay que ir demasiado lejos en el tiempo para reflotar un caso que ocurrió ahora hace muy poquitito, ¿no?, con un ex funcionario. Como ejemplo, porque de esos abundan y bueno, y quedan realmente tapados porque justamente eso, hay impunidad. Y bueno, eso, Lucy, tiene que ver con que a mayor responsabilidad creo que tiene que haber no una sanción ejemplificadora. Las sanciones tienen que ser, digamos, en el caso concreto, adecuadas a la cuestión, a la sanción, o sea, no se puede sobrecastigar a una persona por la función. Ahora, el otro análisis que viene es si esa persona
está de alguna forma habilitada desde el punto de vista ético, moral, funcional y legal para ejercer ese cargo. Hoy el registro de violencia familiar y de género precisamente establece como una causal para iniciar un sumario y como causa grave que un funcionario incurra en este tipo de violencia, en violencia de género, incumpliendo de alguna forma los requisitos que establece la ley. Entonces, que la ley tiene dos cuestiones. Una es la sentencia firme y por otro lado la violación de, en este caso, los tratamientos, las medidas cautelares, etcétera. Por ende, incluso sin esperar la sentencia firme, en el caso de la violación de una perimetral, hay que tomar medidas. Porque esto que vos decís, la impunidad, ¿qué es la impunidad? Según el fallo de Ciudad Juárez, que es el fallo más importante en materia de violencia de género, es donde dicen que la impunidad es el factor que vehiculiza y profundiza la violencia contra la mujer. Claro. Entonces, cuanto mayor sea mi responsabilidad estatal, mayor tiene que ser mi deber de justamente conducirme adecuadamente. Esto, por un lado, es lo que yo llamo el análisis funcional. Una persona que esté en el ámbito público, en este caso un varón, que ejerza violencia con sentencia firme o que incumpla justamente las medidas cautelares, porque estos son los requisitos que establece la ley, no solo la denuncia, tiene que justamente seguirse el procedimiento que establece ahora la ley, que es muy importante el avance, porque pasaba antes de que, bueno, eran como temas de la vida privada o separados. Y tiene que quedar bien claro, sentencia firme o incumplimiento de las medidas cautelares. Bien. Porque no, la denuncia no solamente, porque si no sería también una asimetría en cuanto a las garantías constitucionales, ¿no? Claro. Soledad, esto es un tema infinito y sí, estamos en un noticiero, así que te vamos a tener que despedir por hoy, bueno, con el compromiso de seguir charlando en cualquier momento. Cuando quieras, Lucy, muchísimas gracias también a Jorgelina por el contacto y bueno, siempre dispuestas para hablar de este tema y bueno, realmente es un tema que convoca, como digo yo, pero también provoca. Claro. Entonces, lamentablemente, quienes estamos en esta, yo a veces le digo, lamentablemente a veces se torna un voluntariado, se torna difícil explicar cosas que en realidad son simples, ¿no? No lo podrías haber dicho mejor. Gracias, Soledad. Nos Muchas vemos gracias, en cualquier Lucy. momento. Muchas gracias.